René Descartes no fue un filósofo ruidoso ni un mártir del pensamiento. No fundó escuelas, no lideró multitudes y no murió en una hoguera. Eligió algo mucho más eficaz: pensar en silencio. En una Europa donde una idea mal formulada podía costar la vida, Descartes entendió que la inteligencia no debía exhibirse, sino protegerse. Que el pensamiento verdaderamente revolucionario no se proclama, se construye con método, distancia y paciencia. Por eso no gritó verdades ni desafió al poder de frente. Se retiró. Observó. Dudó de todo. Y desde ese silencio calculado, cambió para siempre la manera en que Occidente piensa, conoce y razona. Descartes no fue solo el hombre del pienso, luego existo. Fue el estratega que comprendió que, a veces, la forma más peligrosa de pensar es hacerlo sin que nadie lo note. Nació en 1596, en La Haye-en-Touraine, una pequeña localidad de Francia que más tarde adoptaría su nombre, Descartes. Desde temprano, su vida estuvo marcada por la pérdida. Su madre murió poco después de darle a luz, y su padre, consejero parlamentario, lo dejó al cuidado de abuelos y tutores. Esa orfandad emocional temprana, tan común entre los grandes pensadores, tal vez sembró en él una inclinación hacia la autosuficiencia, hacia la idea de que uno debe construirse a sí mismo, porque nadie más lo hará por ti. A los 8 años, ingresó en el College Royal Henry Le Grand, dirigido por jesuitas. Allí recibió una educación rigurosa, clásica, profundamente arraigada en la escolástica medieval. Aprendió latín, griego, lógica aristotélica, teología y matemáticas. Pero algo en ese sistema no terminaba de convencerlo. Más tarde escribiría que, pese a haber estudiado todo lo que suele enseñarse en las escuelas, seguía sintiéndose ignorante. No porque le faltaran datos, sino porque le faltaba un fundamento. Un método. Una manera de distinguir lo verdadero de lo aparente, lo sólido de lo frágil. Y es aquí donde empieza a perfilarse su genio estratégico. En lugar de rebelarse abiertamente contra sus maestros, los observó. Aprendió de ellos lo que servía y descartó lo que no. Guardó silencio mientras absorbía. Porque sabía que en el mundo del siglo XVII, desafiar abiertamente a la Iglesia o a la tradición no era señal de valentía, sino de suicidio intelectual. Galileo, apenas unas décadas después, lo pagaría con arresto domiciliario por mucho menos. Descartes eligió otro camino. Tras graduarse, en lugar de seguir una carrera eclesiástica o jurídica, tomó una decisión sorprendente: alistarse en el ejército. Pero no en el ejército francés. Se fue a los Países Bajos, luego a Baviera, sirviendo bajo príncipes protestantes y católicos por igual. No por lealtad, sino por oportunidad. El ejército le daba 3 cosas fundamentales: tiempo, movilidad y anonimato. Tiempo para leer, escribir y reflexionar. Movilidad para escapar de cualquier lugar que se volviera demasiado hostil. Y anonimato para evitar llamar la atención de las autoridades. Durante esos años, viajó, observó, experimentó. Asistió a combates, sí, pero nunca destacó como soldado. Lo que realmente lo movía era la curiosidad. Le fascinaban las matemáticas, la física, la anatomía. Y sobre todo, le obsesionaba una pregunta: ¿existe un método universal que permita alcanzar la verdad con la misma certeza que en geometría? Esa búsqueda lo llevó a formular lo que más tarde llamaría su método. 4 reglas simples, pero devastadoras: aceptar solo lo que es claro y distinto, dividir cada problema en partes, ordenar los pensamientos del más simple al más complejo, y revisar todo para no omitir nada. Pero lo más importante no era el método en sí, sino la actitud que lo sostenía, la voluntad de dudar de todo, sistemáticamente, hasta encontrar un punto inquebrantable. Ahora bien, podrías pensar que un hombre así, con ideas tan radicales, buscaría difundirlas cuanto antes. Pero Descartes hizo exactamente lo contrario. Guardó sus escritos durante años. Revisó, corrigió, ocultó. Cuando finalmente decidió publicar algo, lo hizo con extremo cuidado. En 1637 apareció el Discurso del Método, no firmado con su nombre completo, sino como un hombre de ciencia, y escrito en francés, no en latín, para llegar a un público más amplio. Pero también para evitar el escrutinio de los teólogos académicos.
Incluso en ese texto, se presentó no como un revolucionario, sino como un buscador humilde. Usó la primera persona, contó su historia personal, admitió errores. Era una estrategia maquiavélica disfrazada de modestia. Al humanizarse, se volvía menos amenazante. Al parecer vulnerable, se volvía más persuasivo. Y cuando vio que algunos de sus seguidores empezaban a usar sus ideas para atacar abiertamente a la iglesia, se retractó. No por cobardía, sino por cálculo. Sabía que su proyecto era demasiado grande como para arriesgarlo en batallas menores. Quería que su sistema sobreviviera, no que muriera con él. Vivió gran parte de su vida adulta en los Países Bajos, entonces un refugio relativo para pensadores heterodoxos. Allí escribió sus obras más importantes, las Meditaciones metafísicas, los Principios de filosofía, el Tratado del hombre. Pero incluso allí, actuó con prudencia. Envió manuscritos a amigos de confianza, solicitó opiniones, anticipó objeciones. Antes de publicar las Meditaciones, envió copias a teólogos y filósofos destacados, incluyendo a Hobbes y a Arnauld, y recogió sus críticas en un apéndice. No para debilitar su argumento, sino para blindarlo. Esa es la paradoja de Descartes, un hombre que propuso una ruptura total con el pasado, pero que lo hizo con la paciencia de un diplomático y la cautela de un espía. No buscaba fama, sino influencia duradera. No quería ser un héroe, sino un fundamento. Y en eso, tuvo éxito. Porque aunque hoy muchos reducen su legado a una frase, lo que realmente heredamos de él es una postura, la del individuo que se niega a aceptar el mundo tal como se le presenta, que exige razones. Que se retira del ruido para construir desde adentro. Pero también heredamos su ambigüedad. Porque esa autonomía del yo, esa soberanía del pensamiento, puede ser tanto un acto de liberación, como una trampa de soledad. Y es ahí donde comienza la verdadera historia. No con una afirmación, sino con una pregunta: ¿qué haces cuando ya no puedes confiar en nada, excepto en ti mismo? Si te interesa descubrir cómo los grandes pensadores no solo piensan, sino que también calculan cuándo, dónde y cómo hacerlo, suscríbete al canal. Aquí no se repiten lecciones escolares, se desentrañan las estrategias ocultas tras las ideas que cambiaron el mundo. La duda metódica como arma de guerra intelectual. Imagina por un momento que todo lo que crees saber es falso. No solo las noticias que consumes, no solo las opiniones que repites, sino incluso tus recuerdos más íntimos, tus percepciones más inmediatas, el tacto de tus manos, el color del cielo, el rostro de quien amas. Imagina que nada de eso es confiable. Que podrías estar soñando. O peor aún, que alguien, o algo, te está engañando deliberadamente, con una maestría tan perfecta que ni siquiera sospechas que estás siendo manipulado. Esa no es una fantasía paranoica. Es el punto de partida de uno de los experimentos mentales más radicales de la historia humana. Y su arquitecto no era un conspiracionista, ni un escéptico desesperado, sino un hombre meticuloso, ordenado, obsesionado con la certeza, René Descartes. Lo que hoy llamamos duda metódica no fue un gesto de desesperanza, sino una táctica. Una ofensiva sistemática contra todo aquello que pudiera contaminar el conocimiento puro. Porque Descartes entendía algo que pocos admiten: no puedes construir una casa sobre cimientos podridos. Y el mundo del siglo XVII estaba lleno de cimientos podridos. La escolástica repetía dogmas medievales sin cuestionarlos. La religión imponía verdades reveladas que no admitían debate. La ciencia emergente aún se mezclaba con alquimia, astrología y superstición. En ese caos, cualquier afirmación podía parecer verdadera si venía de la autoridad adecuada. Pero Descartes quería algo distinto. Quería un conocimiento tan sólido como una demostración matemática. Y para lograrlo, decidió hacer lo que ningún filósofo había hecho antes: no dudar de algunas cosas, sino dudar de todas. Ahora bien, es crucial entender que esta duda no era emocional, ni existencial, ni permanente. No era el escepticismo antiguo, que renunciaba a la verdad porque consideraba imposible alcanzarla. La duda cartesiana era provisional, estratégica, instrumental. Era una herramienta de limpieza. Como un cirujano que elimina tejido enfermo antes de suturar, Descartes usó la duda para extirpar toda creencia que no resistiera el examen más riguroso. Y lo hizo en 3 oleadas sucesivas. En la primera,
atacó los sentidos. Todos sabemos que a veces nos engañan, un palo parece doblado en el agua, una torre lejana parece redonda cuando en realidad es cuadrada. Si los sentidos yerran incluso en lo pequeño, ¿cómo confiar en ellos para lo grande? Pero tal vez, razonó, aunque los sentidos fallen a veces, hay experiencias tan vívidas que no pueden ser falsas. Sentir frío, dolor, hambre, eso parece indudable. Entonces vino la segunda oleada, el argumento del sueño. ¿Cómo sabes, en este preciso instante, que no estás soñando? En los sueños, también sientes frío, dolor, hambre. Ves rostros, oyes voces, caminas por calles que parecen reales. La diferencia entre vigilia y sueño, concluyó Descartes, no es tan clara como creemos. Así que incluso las experiencias corporales más inmediatas podían ser ilusiones. Pero quedaba un refugio, las verdades matemáticas. 2 más 2 son 4, tanto despierto como dormido. Eso, al menos, parecía inmutable. Fue entonces cuando Descartes lanzó su golpe maestro, el genio maligno. Supongamos, dijo, que existe un ser todopoderoso, pero malévolo, cuyo único propósito es engañarme. No un diablo religioso, sino una inteligencia superior, dedicada exclusivamente a fabricar una realidad falsa tan coherente que yo jamás pueda detectar la trampa. Incluso mis pensamientos matemáticos, incluso mis deducciones lógicas, podrían ser implantados por él. Con ese movimiento, Descartes llevó la duda a su límite absoluto. No quedaba nada. Ni el mundo exterior, ni el cuerpo, ni las matemáticas, ni la razón misma. Todo podía ser una ilusión. Y es ahí, en ese vacío total, en esa oscuridad intelectual completa, donde aparece la primera chispa de certeza. Porque si estoy siendo engañado, entonces alguien debe estar siendo engañado. Si pienso, aunque sea erróneamente, entonces algo debe existir para realizar ese acto de pensar. De ahí nace el famoso cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pero no subestimes la genialidad de este giro. No es solo una afirmación metafísica. Es una maniobra estratégica. Descartes no dice existo porque siento, ni existo porque veo, ni existo porque Dios me creó. Dice existo porque pienso. Y al hacerlo, funda la existencia no en el cuerpo, ni en la fe, ni en la tradición, sino en la actividad racional del yo. Desde una perspectiva psicológica, esto es revolucionario. Por primera vez, el individuo no necesita validación externa para afirmar su propia realidad. Su existencia ya no depende de lo que otros digan, de lo que la Iglesia enseñe, de lo que los sentidos reporten. Depende únicamente de su capacidad para ejercer el pensamiento. Y desde una óptica maquiavélica, es aún más interesante. Porque al reducir el fundamento del conocimiento a un acto interno e intransferible, Descartes crea un bastión inexpugnable. Nadie puede negarte tu existencia si tú mismo eres la fuente de esa certeza. Ninguna autoridad puede imponerte una verdad si tú posees el criterio último para juzgarla. Pero hay un precio. Al aislar al yo pensante como única certeza, Descartes también lo aísla del mundo. El sujeto queda encerrado en sí mismo, rodeado de sombras posibles. El otro, la naturaleza, incluso el propio cuerpo, se vuelven objetos sospechosos, externos, potencialmente falsos. Esa soledad cognitiva es la semilla de la angustia moderna. Porque una vez que aceptas que solo puedes confiar en tu mente, empiezas a preguntarte, ¿y si mi mente también me traiciona? ¿Y si mis pensamientos no son míos, sino programados, inducidos, manipulados? Hoy, en la era de los algoritmos, los deepfakes y las burbujas informativas, esa pregunta suena más urgente que nunca. Descartes diseñó la duda como un escudo contra la manipulación. Pero en un mundo donde la manipulación ya no viene de un genio maligno, sino de sistemas invisibles que moldean tus deseos, tus miedos y tus creencias, ¿sigues siendo suficiente? ¿O acaso la verdadera estrategia ya no es dudar de todo, sino aprender a reconocer quién está eligiendo por ti lo que debes dudar y lo que debes creer? Porque aquí está el secreto que pocos mencionan, la duda metódica no es solo una herramienta para encontrar la verdad. También es una forma de poder. Quien controla que se pone en duda, controla que se acepta como real. Y en ese juego, Descartes no solo jugó. Cambió las reglas para siempre. El cogito como fundamento del yo soberano.
Cuando Descartes escribió pienso, luego existo, no estaba haciendo una declaración poética. Tampoco estaba ofreciendo una verdad evidente para todos. Estaba colocando una piedra angular. La primera, y la única, sobre la cual podría reconstruir todo el edificio del conocimiento sin temblar ante el viento de la duda. Pero lo que pocos entienden es que esa frase no solo afirma la existencia del pensador. También declara su independencia. Porque en el mundo anterior a Descartes, tu existencia, tu valor, tu propósito, tu lugar, dependía de factores externos, tu linaje, tu fe, tu obediencia a la autoridad, tu pertenencia a una comunidad. Nadie se preguntaba existo, porque la respuesta venía dada desde fuera. La iglesia te decía quién eras. El rey te asignaba tu rol. La tradición dictaba tus límites. Descartes rompe con eso. No dice Dios me creó, luego existo. No dice mi cuerpo siente, luego existo. Dice pienso, luego existo. Y al hacerlo, traslada el centro de gravedad de la existencia humana desde el exterior hacia el interior. Ahora bien, esto no es solo un cambio metafísico. Es una revolución estratégica. Porque si tu existencia se fundamenta en tu capacidad de pensar, entonces nadie más puede negártela. Ni un tribunal, ni un sacerdote, ni un ejército. Tu soberanía ya no depende de permisos, títulos o bendiciones. Depende únicamente de que tú ejerzas ese acto íntimo, intransferible, de pensamiento. Y es aquí donde el cogito deja de ser una simple observación filosófica y se convierte en un arma de autonomía mental. Desde una perspectiva psicológica, esta idea es profundamente liberadora y profundamente peligrosa. Liberadora, porque otorga al individuo una base inamovible de autoafirmación. Peligrosa, porque lo aísla radicalmente del mundo. El yo cartesiano no necesita confirmación social para existir. Pero tampoco tiene garantía de que nada más exista. El otro, la naturaleza, incluso el propio cuerpo, quedan suspendidos en la incertidumbre hasta que puedan ser reconstruidos racionalmente. Esa soledad es el precio de la soberanía. Y en la era moderna, esa tensión define gran parte de nuestra angustia. Por un lado, anhelamos la autonomía, queremos decidir quiénes somos, qué creemos, cómo vivimos. Por otro, nos aterra la posibilidad de estar solos en ese viaje, sin anclajes compartidos, sin verdades colectivas que nos sostengan. Descartes anticipó este dilema. Por eso, tras afirmar el cogito, se apresuró a reconstruir el mundo, primero Dios, luego el cuerpo, luego la física. Pero el daño, o el milagro, ya estaba hecho. Una vez que el yo se ha declarado fuente última de certeza, nunca vuelve a ser el mismo. Más tarde, filósofos como Nietzsche verían en este gesto el nacimiento del último hombre, un ser que cree en sí mismo tanto que olvida que también es cuerpo, instinto, historia, comunidad. Heidegger, por su parte, criticaría el cogito por encerrar al ser humano en una subjetividad estéril, desconectada del estar en el mundo que lo constituye. Pero desde una óptica maquiavélica, el cogito no es un error. Es una táctica brillante. Porque en un entorno hostil, donde cualquier desviación intelectual podía llevarte a la cárcel o a la hoguera, la mejor defensa no era atacar al poder, sino retirarse a una fortaleza inexpugnable. Y esa fortaleza era el yo pensante. Nadie podía probar que no pensabas. Nadie podía negarte tu existencia si tú mismo la afirmabas desde dentro. Así, Descartes no desafió directamente a la Iglesia, simplemente la hizo irrelevante para la cuestión más fundamental, la existencia del sujeto. Y esa maniobra tuvo consecuencias inmensas. Porque una vez que el individuo se ve a sí mismo como fuente autónoma de juicio, empieza a cuestionar no solo las verdades impuestas, sino también las emociones, los deseos, los impulsos que antes aceptaba sin reflexión. Surge así una nueva forma de disciplina, la autovigilancia racional. El yo cartesiano no se deja llevar. Observa. Analiza. Filtra. Decide. Y en ese proceso, se convierte en su propio juez, su propio legislador, su propio guardián. Hoy, esa lógica permea nuestras vidas más de lo que creemos. Piensa en la obsesión contemporánea por la coherencia personal, por pensar con claridad, por no dejarse manipular. Detrás de esas frases está el ideal cartesiano, el yo como bastión racional frente al caos del mundo. Pero también está su sombra.
Porque cuando elevamos la razón como único criterio legítimo, empezamos a desconfiar de lo que no podemos controlar, las emociones, los cuerpos, los vínculos ambiguos, las intuiciones. Y en ese desprecio, creamos nuevas formas de alienación. Nos volvemos espectadores de nosotros mismos. Observamos nuestros sentimientos como si fueran datos externos. Juzgamos nuestros deseos como si fueran errores lógicos. Intentamos optimizar nuestra existencia como si fuéramos máquinas que deben funcionar sin fricción. Y es ahí donde el cogito, concebido como liberación, puede convertirse en prisión. Porque la verdadera pregunta no es si piensas. Eso es indudable. La verdadera pregunta es, ¿quién eligió que debes pensar? ¿Tus pensamientos son realmente tuyos? ¿O son ecos de algoritmos, de publicidades, de discursos políticos disfrazados de sentido común? Descartes asumió que el pensamiento era un acto puro, libre, espontáneo. Pero en un mundo donde hasta nuestras dudas pueden ser inducidas, ¿sigue siendo posible hablar de un yo soberano? Quizás la estrategia más avanzada hoy no sea afirmar pienso, luego existo, sino preguntar, ¿qué me han hecho pensar que soy? Porque la verdadera soberanía no consiste en tener pensamientos, sino en poder elegir cuáles merecen ser pensados. Y en ese terreno, el cogito no es el final del camino. Es apenas el primer paso. Si deseas comprender cómo las ideas más simples pueden convertirse en armas de independencia mental, suscríbete al canal. Aquí exploramos no solo qué pensaron los filósofos, sino cómo sus ideas pueden usarse, o ser usadas en tu contra, en el juego del poder cotidiano. La mente y el cuerpo, la fractura que domina al hombre moderno. Hay un momento en la historia del pensamiento occidental en el que el ser humano deja de ser una unidad y se convierte en dos. No dos personas, sino dos sustancias radicalmente distintas, una que piensa y otra que ocupa espacio. Una que duda y otra que sangra. Una que es libre y otra que obedece las leyes del movimiento. Ese corte lo hizo René Descartes. Y aunque hoy suene abstracto, esa fractura no fue solo metafísica. Fue estratégica. Fue política. Y sobre todo, fue profundamente útil. Porque al separar la mente del cuerpo, la res cogitans de la res extensa, Descartes no solo resolvía un problema filosófico. Abrió la puerta a una nueva forma de dominio, el dominio técnico sobre la materia, incluyendo la materia humana. Ahora bien, ¿por qué era necesario este corte? Descartes necesitaba reconciliar su visión mecanicista del universo con la existencia de un alma inmortal. Si todo en la naturaleza se mueve por causas mecánicas, como engranajes en un reloj, ¿dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda el yo que piensa? Su solución fue elegante, pero brutal, reservar el pensamiento para el alma y entregar el cuerpo al mecanismo. El cuerpo, según Descartes, no es más que una máquina compleja. Funciona por leyes físicas, responde a estímulos, puede ser diseccionada, medida, reparada. No tiene conciencia, no siente dolor en el sentido pleno, solo transmite señales. El verdadero dolor, el que importa, ocurre en la mente. Esta idea, tan fría como precisa, permitió algo revolucionario, estudiar el cuerpo humano sin culpa. Sin temor a profanar un templo divino. Por primera vez, el cuerpo podía ser objeto de experimentación, de manipulación, de optimización. Y así nació la medicina moderna. Pero también nació algo más sutil, la alienación del cuerpo. Porque si tu cuerpo es solo una máquina, entonces no eres tú. Eres tu mente. Tu cuerpo es un vehículo, un instrumento, un recipiente defectuoso que debes controlar, corregir, mejorar. Desde una perspectiva psicológica, esta división ha tenido consecuencias profundas. Generaciones enteras han crecido sintiéndose extrañas en sus propios cuerpos. Ansiosas por dominarlos, por ajustarlos a estándares externos, por silenciar sus impulsos, sus hambres, sus deseos. La mente se convierte en el jefe y el cuerpo, en el empleado rebelde que debe ser disciplinado. Y en ese conflicto interno, se instala una forma moderna de angustia, la sensación de que nunca estás del todo presente, porque siempre estás observándote desde afuera. Te miras comer. Te vigilas dormir. Te evalúas caminar. Ya no vives tu cuerpo, lo gestionas.
Y es aquí donde la lógica cartesiana deja de ser solo filosofía y se convierte en estrategia de poder. Porque quien controla la narrativa sobre el cuerpo, controla al individuo. Piensa en las industrias que hoy florecen sobre esta fractura: la fitness, la cosmética, la nutrición, la biohacking, la medicina estética. Todas parten de la misma premisa: tu cuerpo es imperfecto, pero puede ser corregido. Y tú, el yo pensante, tienes la responsabilidad de hacerlo. No se trata de placer, ni de salud en el sentido integral. Se trata de rendimiento, de eficiencia, de conformidad con un ideal técnico. Incluso en la esfera digital, el cuerpo sigue siendo el eslabón débil. Los algoritmos no interactúan con tus huesos ni con tu sangre. Interactúan con tu atención, tus emociones, tus decisiones. Pero para llegar a ellas, necesitan que tu cuerpo esté quieto, frente a una pantalla, disponible, predecible. Así, el cuerpo se convierte en el punto de anclaje del control. Y mientras tanto, la mente, ese yo soberano que Descartes proclamó indudable, se ve atrapada en un bucle, cree que gobierna el cuerpo, pero en realidad obedece a fuerzas invisibles que moldean sus deseos, sus miedos, sus metas. El dualismo cartesiano, concebido como liberación del espíritu, termina facilitando una nueva forma de domesticación. Porque al separar lo que somos en dos partes, creamos una jerarquía. Y en toda jerarquía, hay quien manda y quien es manejado. Descartes pensaba que al proteger la mente del determinismo físico, la estaba liberando. Pero lo que en realidad hizo fue convertirla en una isla vigilada, rodeada de un cuerpo que ya no le pertenece del todo. Y esa desconexión tiene un costo. Estudios en psicología contemporánea muestran que la desconexión mente-cuerpo está vinculada a trastornos de ansiedad, depresión, disociación e incluso a la incapacidad de tomar decisiones intuitivas. Cuando dejas de confiar en tus sensaciones, empiezas a depender de reglas externas para saber qué hacer. Y esas reglas, por supuesto, rara vez son neutrales. Vienen empaquetadas en consejos de productividad, en discursos de autocontrol, en ideales de perfección que sirven a intereses muy concretos, económicos, políticos, tecnológicos. Desde una óptica maquiavélica, el genio de Descartes no fue solo filosófico. Fue estructural. Al dividir al ser humano, creó un modelo operativo perfecto para la modernidad, un sujeto racional que cree que decide libremente, mientras su cuerpo es medido, optimizado, vendido y explotado sin que él siquiera lo note. Porque mientras estés ocupado pensando en quién eres, nadie te preguntará qué están haciendo con tu tiempo, tu energía, tu atención. Y es ahí donde radica la ironía más profunda. Descartes quería fundar un conocimiento seguro, libre de engaños. Pero su legado más duradero no es la certeza, sino la fragmentación. Hoy, muchos buscan sanar esa fractura. Filósofos como Spinoza ya lo intentaron en su momento, proponiendo una visión unitaria: no hay dos sustancias, sino una sola, expresada en modos infinitos. El cuerpo y la mente no son enemigos, son dos caras de lo mismo. Más recientemente, la fenomenología de Merleau-Ponty insistió en que no pensamos a pesar del cuerpo, sino a través de él. Que el conocimiento no es puramente mental, sino encarnado. Pero en un mundo diseñado para la abstracción, donde trabajamos con datos, nos relacionamos por pantallas y vivimos en entornos artificiales, recuperar esa unidad es cada vez más difícil. Y quizás, la verdadera resistencia hoy no consiste en pensar más, sino en sentir mejor. En volver a habitar el cuerpo no como un problema a resolver, sino como un lugar desde el cual existir. Porque mientras sigamos viendo nuestro cuerpo como una máquina que falla, seguiremos buscando técnicos que la reparen. Pero si lo vemos como parte inseparable de quienes somos, tal vez podamos recuperar algo que Descartes, en su búsqueda de certeza, dejó atrás: la totalidad de la experiencia humana. Dios como garantía estratégica, fe, razón y necesidad política. Después de haber dudado de todo, de los sentidos, del mundo exterior, incluso de las matemáticas, después de haber reducido la existencia humana a un acto solitario de pensamiento, Descartes hace algo sorprendente. Vuelve a introducir a Dios. No como un acto de fe, no como un gesto de devoción, sino como una pieza lógica indispensable. Porque una vez que has destruido todos los cimientos del conocimiento, necesitas algo más que tu propio pensamiento para reconstruir el mundo.
El cogito te garantiza que existes, pero no te dice si lo que ves es real, si tus ideas son verdaderas o si el universo obedece leyes estables. Y ahí entra Dios. Pero no cualquier Dios. No el Dios de la Biblia, ni el de los milagros, ni el de la misericordia. El Dios de Descartes es un garante lógico, un ser perfecto, infinito, no engañador, cuya existencia se deduce racionalmente y cuya bondad asegura que nuestras ideas claras y distintas corresponden a la realidad. Ahora bien, desde una perspectiva puramente filosófica, esta maniobra ha sido criticada durante siglos. ¿Cómo puede un pensador que parte de la duda absoluta terminar afirmando la existencia de Dios con tanta certeza? ¿No es contradictorio usar la razón para probar a Dios, y luego usar a Dios para justificar la razón? Sí. Lo es. Pero si miramos esta jugada no desde la lógica pura, sino desde la estrategia, todo cobra sentido. Porque Descartes no estaba escribiendo en el vacío. Estaba operando en una Europa donde la Inquisición aún quemaba libros, donde Galileo había sido silenciado, y donde cuestionar la existencia de Dios no era un error intelectual, sino un crimen. Así que su reintroducción de Dios no fue solo metafísica. Fue táctica. Fue una forma de blindar su sistema contra la herejía. Al demostrar racionalmente la existencia de un Dios bueno y veraz, Descartes podía afirmar que el mundo es comprensible, que la ciencia es posible, y que el conocimiento no es una ilusión. Pero al mismo tiempo, mostraba a las autoridades religiosas que su filosofía no amenazaba la fe, sino que la confirmaba con nuevas armas, las de la razón. Era, en esencia, una jugada maquiavélica disfrazada de piedad. Porque aunque su Dios no intervenga en el mundo, no escuche oraciones, ni juzgue almas, su mera existencia sirve como sello de autenticidad sobre todo el edificio del conocimiento. Sin ese sello, el sistema cartesiano colapsa en el solipsismo, la posibilidad de que solo tú existas, y todo lo demás sea una alucinación. Con él, el mundo vuelve a ser habitable. Pero hay una ironía profunda aquí. Descartes quería liberar al pensamiento humano de la autoridad externa. Y sin embargo, para hacerlo, tuvo que apelar a la autoridad más externa de todas, la divina. Su autonomía racional resulta, paradójicamente, dependiente de un ser trascendente. Desde una perspectiva psicológica, esto refleja una tensión muy humana, la necesidad de fundar nuestra libertad en algo más grande que nosotros mismos. Porque la libertad absoluta, sin anclajes, genera vértigo. Y desde una óptica estratégica, muestra cómo incluso los proyectos más revolucionarios necesitan legitimarse ante el orden existente. Descartes no derrocó a la Iglesia. La usó. Y en eso, fue un maestro. Porque mientras sus contemporáneos se enfrentaban a las instituciones y perdían, él construyó un sistema que parecía respetuoso, pero que en el fondo socavaba los fundamentos del pensamiento tradicional. La escolástica basaba el conocimiento en la revelación y la autoridad. Descartes lo basa en la razón individual. Pero para que esa razón sea creíble, necesita que Dios avale su fiabilidad. Es decir, usa la figura de Dios no para someterse a la fe, sino para emancipar la razón. Y esa maniobra tuvo consecuencias inmensas. Porque una vez que la existencia de Dios se convierte en una conclusión racional, ya no es un misterio sagrado, sino un teorema. Y los teoremas pueden ser cuestionados, revisados, incluso rechazados. Kant, siglos después, diría que las pruebas de la existencia de Dios son inválidas, pero que la idea de Dios sigue siendo necesaria como postulado moral. Nietzsche iría más lejos, proclamaría que Dios ha muerto, no porque haya sido refutado, sino porque ya no es útil. Y en cierto modo, ambos estaban respondiendo al gesto de Descartes. Porque al convertir a Dios en una herramienta del sistema racional, lo hizo vulnerable a la lógica misma. Hoy, en la era secular, vemos versiones modernas de esta estrategia. Piensa en cómo los sistemas tecnocráticos apelan a valores como la verdad, la transparencia o el bien común no porque crean en ellos profundamente, sino porque necesitan una fachada ética para legitimar decisiones técnicas. O como ciertos discursos políticos invocan la ciencia no como método, sino como autoridad indiscutible. Son ecos del movimiento cartesiano, usar un símbolo sagrado, ya sea Dios, la ciencia, la democracia, no por devoción, sino por conveniencia estructural. Y es ahí donde radica la lección más incómoda.
Descartes no nos enseñó solo a pensar por nosotros mismos. Nos enseñó que, a veces, para conquistar la libertad, primero hay que fingir obediencia. Que la verdadera independencia no siempre se gana con confrontación, sino con infiltración. Pero también nos dejó una advertencia implícita: todo sistema que necesita una garantía externa para sostenerse es, en el fondo, frágil. Porque si un día dejas de creer en el garante, todo se desmorona. Y en un mundo donde ya pocos creen en Dios, en la razón pura, o incluso en la objetividad, ¿sobre qué cimientos construimos ahora? Si te fascina cómo las ideas más elevadas pueden servir propósitos muy terrenales, suscríbete al canal. Aquí no se venera a los filósofos, se estudian como arquitectos del poder invisible. Descartes en la sombra, su influencia en la ciencia, la política y la guerra moderna. Durante siglos, se ha retratado a Descartes como un solitario pensador, encerrado en su estudio, obsesionado con la certeza metafísica. Pero esa imagen es engañosa. Porque aunque él mismo evitó el ruido de la historia, su pensamiento se convirtió en una de las fuerzas más activas y silenciosas que moldearon el mundo moderno. No fue un revolucionario en las calles. Fue un arquitecto en las sombras. Y su legado no se mide solo en libros, sino en sistemas, en la forma en que medimos, calculamos, gobiernos, diseñamos, e incluso en cómo matamos. Todo comienza con una idea aparentemente inocente: el mundo es extensión. Para Descartes, la materia no tiene cualidades ocultas, intenciones ni esencias místicas. Solo tiene longitud, anchura y profundidad. Y todo lo que ocurre en la naturaleza puede explicarse mediante leyes mecánicas que operan sobre esa extensión. Esa visión permitió algo radical: convertir el universo en un campo de coordenadas. Con su invención de la geometría analítica, Descartes fusionó el álgebra y la geometría, mostrando que cualquier punto en el espacio podía representarse con números y cualquier curva, con ecuaciones. Así, el mundo dejó de ser un lugar de significados y se volvió un mapa de relaciones cuantificables. Y en ese gesto, nació la ciencia moderna tal como la conocemos. Newton, Leibniz, Laplace, todos heredaron esta visión. El universo ya no era un organismo vivo, sino una máquina predecible. Y si era predecible, también era manipulable. Pero el impacto de Descartes va mucho más allá de la física. Porque al tratar el cuerpo humano como una máquina, como él mismo propuso en su Tratado del Hombre, abrió la puerta a una medicina despersonalizada, eficiente, pero fría. Una medicina que ve al paciente no como un ser integral, sino como un conjunto de órganos, señales y datos. Hoy, esa lógica ha alcanzado su máxima expresión en la inteligencia artificial médica, donde algoritmos diagnostican enfermedades sin ver rostros, sin escuchar historias, sin comprender contextos. Y eso no es un accidente. Es la consecuencia directa de haber separado lo que piensa de lo que existe en el espacio. Pero donde la influencia cartesiana resulta más inquietante es en la esfera del poder. Porque el ideal cartesiano de un conocimiento claro, distinto, neutral y universal se convirtió en el modelo para la administración moderna. Los estados modernos no gobiernan con mitos ni con carisma. Gobiernan con datos. Con censos, con estadísticas, con mapas, con identificadores únicos. Todo debe ser localizable, cuantificable, categorizable. Y detrás de esa lógica está la misma premisa cartesiana: si puedes representar algo en coordenadas, puedes controlarlo. Michel Foucault lo llamó biopoder, la capacidad de gestionar poblaciones como si fueran sistemas técnicos. Pero antes de Foucault, ya estaba Descartes, enseñando que el mundo real es aquel que puede ser medido. Incluso la guerra moderna lleva la huella de este pensamiento. Piensa en los drones, en los sistemas de vigilancia satelital, en los algoritmos de reconocimiento facial. Todos operan bajo una lógica cartesiana: el enemigo no es un ser humano con historia, miedos o motivaciones. Es un punto móvil en una cuadrícula. Un objetivo. La guerra ya no se libra en el terreno de la ética, sino en el de la precisión técnica. Y esa precisión depende de la capacidad de reducir la complejidad humana a datos procesables. Eso es cartesianismo aplicado. Y en la economía, el mismo patrón se repite. El mercado financiero global no responde a necesidades humanas, sino a modelos matemáticos. Los individuos no son consumidores, sino variables en ecuaciones de comportamiento.
La emoción, la cultura, la irracionalidad, todo se intenta filtrar, corregir o predecir. Porque en el mundo cartesiano, lo que no puede ser formalizado, no existe. Ahora bien, desde una perspectiva psicológica, esta visión tiene un efecto profundo, nos entrena para ver el mundo no como un lugar de encuentro, sino como un campo de objetos a optimizar. Nos acostumbra a pensar en términos de eficiencia, no de significado. En resultados, no en experiencias. En métricas, no en matices. Y eso transforma no solo cómo actuamos, sino cómo sentimos. Porque cuando internalizas la lógica cartesiana, empiezas a juzgarte a ti mismo con los mismos criterios. ¿Soy productivo? ¿Soy claro? ¿Soy coherente? ¿Soy predecible? La ambigüedad, la contradicción, la intuición, todo eso se vuelve ruido. Y en ese proceso, perdemos algo esencial, la capacidad de habitar lo incierto sin necesidad de resolverlo. Pero desde una óptica maquiavélica, el genio de Descartes no fue solo intelectual. Fue estratégico a largo plazo. Él no impuso su visión a gritos. La hizo inevitable. Porque una vez que aceptas que el conocimiento verdadero es el que es claro y distinto, todo lo demás, la poesía, el mito, la tradición oral, la sabiduría corporal, queda relegado al reino de lo subjetivo, lo emocional, lo irracional. Y en una cultura que venera la racionalidad, lo irracional pierde autoridad. Así, sin disparar un solo tiro, Descartes ayudó a desmantelar formas enteras de saber que no se ajustaban a su modelo. Y lo más irónico es que él mismo dudaba de que la razón pudiera capturar toda la realidad. En sus cartas privadas, admitía que había aspectos del mundo, como la formación de los animales o el origen del universo, que tal vez nunca entenderíamos del todo. Pero su sistema, una vez liberado, no tuvo esos límites. Se volvió totalizador. Hoy, incluso la inteligencia artificial reproduce esta lógica. Los grandes modelos no entienden el mundo. Procesan patrones en datos. Y sin embargo, se les otorga autoridad porque su funcionamiento parece claro, distinto, neutral. Pero esa neutralidad es una ilusión. Porque detrás de cada algoritmo hay decisiones humanas, sesgos culturales, intereses económicos. Lo que el cartesianismo moderno oculta no es la complejidad del mundo, sino la intencionalidad de quienes lo modelan. Y es ahí donde radica el verdadero poder. No en tener razón, sino en definir qué cuenta como razón. Descartes creía que al fundar el conocimiento en la razón individual, liberaba al ser humano. Pero lo que en realidad hizo fue preparar el terreno para sistemas que prometen objetividad, pero ejercen control. Porque en un mundo donde solo lo cuantificable es real, quien controla las métricas, controla la realidad. Y mientras tanto, el yo cartesiano, ese sujeto soberano que duda y piensa, sigue creyendo que decide libremente, sin notar que sus opciones ya han sido preseleccionadas por una lógica que él mismo ayudó a legitimar. Así, el legado de Descartes no es solo filosófico. Es estructural. Y opera, precisamente, porque nadie lo ve como poder. Lo ven como progreso. Como claridad. Como sentido común. Y en eso, reside su mayor victoria. ¿Estás pensando o simplemente obedeciendo? El despertar cartesiano en la era de la manipulación. Hoy, más que en cualquier otro momento de la historia, nos creemos libres porque elegimos. Elegimos qué ver, qué leer, qué comprar, qué creer. Tenemos acceso a más información que cualquier generación anterior. Tenemos voces, plataformas, opiniones. Y sin embargo, ¿alguien ha notado que cada vez pensamos más parecido? No en lo superficial, los gustos, las modas, las etiquetas, sino en lo profundo, en cómo formulamos preguntas, en qué consideramos relevante, en qué damos por sentado. Y es ahí donde la sombra de Descartes vuelve a alargarse. Porque su gran legado no fue solo el cogito, ni la duda, ni siquiera el dualismo. Fue la promesa de que el individuo, por sí solo, puede alcanzar la verdad. Pero esa promesa tenía una condición implícita, que el individuo estuviera dispuesto a retirarse del ruido, a cuestionar todo, a soportar la soledad del pensamiento puro. Hoy, casi nadie hace eso. En cambio, consumimos pensamientos ya digeridos. Repetimos frases que suenan profundas, pero que nunca hemos puesto a prueba. Confundimos la exposición con la comprensión,
la opinión con el juicio, la reacción con la reflexión. Y lo más inquietante es que creemos que estamos ejerciendo nuestra autonomía, mientras seguimos patrones invisibles diseñados por otros. Descartes temía al genio maligno, una inteligencia superior que nos engañara con una realidad falsa. Hoy, ese genio no necesita existir. Porque ya tenemos sistemas que hacen su trabajo por él. Algoritmos que deciden qué emociones debes sentir hoy. Narrativas mediáticas que definen qué problemas merecen tu atención. Expertos que te dicen cómo debes vivir, comer, amar, incluso pensar. Y lo hacen no con órdenes directas, sino con sugerencias tan sutiles que las aceptas como propias. Así, la obediencia moderna no se impone. Se internaliza. Y en ese contexto, la verdadera rebelión no consiste en gritar contra el sistema, sino en callar lo suficiente como para escuchar tu propio pensamiento. Porque el cogito no es pienso, luego existo. Es dudo, luego soy libre. La duda no es debilidad. Es la primera forma de soberanía cognitiva. Pero recuperarla exige un precio que pocos están dispuestos a pagar, la incomodidad de no saber, la soledad de no pertenecer, la responsabilidad de decidir sin garantías. Descartes entendió eso. Por eso se aisló. Por eso escribió en secreto durante años. Por eso publicó con seudónimo, con cautela, con estrategia. No porque temiera al poder, sino porque sabía que el pensamiento auténtico no nace en la multitud, sino en el silencio deliberado. Hoy, ese silencio es el recurso más escaso. Nos han entrenado para reaccionar, no para reflexionar. Para opinar, no para investigar. Para compartir, no para entender. Y mientras tanto, delegamos nuestro juicio en fuentes que ni siquiera conocemos. Confiamos en rankings, en likes, en títulos sensacionalistas, en voces que hablan con seguridad, precisamente porque nosotros ya no confiamos en nuestra capacidad de discernir. Y es aquí donde el cartesianismo contemporáneo se vuelve trágico. Porque hemos heredado la ilusión de la autonomía sin asumir su disciplina. Queremos el yo soberano, pero sin la soledad. Queremos la razón clara, pero sin la duda rigurosa. Queremos la libertad del pensamiento, pero sin el trabajo de pensar. Y así, nos volvemos presa fácil de quienes sí piensan, por nosotros. No necesitan convencernos con argumentos. Solo necesitan mantenernos distraídos, agotados, reactivos. Porque un hombre que no duda, obedece. Aunque crea que decide. Entonces, la pregunta ya no es si piensas. La pregunta es, ¿quién eligió por ti que merece ser cuestionado, y qué debe aceptarse sin examen? ¿Quién definió tus límites de lo razonable? ¿Tus fuentes de autoridad? ¿Tus criterios de verdad? Si no puedes responder eso con claridad, entonces tu cogito no es tuyo. Es un eco. Y en ese caso, no estás existiendo por tu propio pensamiento. Estás existiendo dentro del pensamiento de otro. Descartes no nos dejó un sistema cerrado. Nos dejó un desafío abierto. El desafío de no conformarnos con lo que se nos da. De no aceptar nada por tradición, por moda, por comodidad. De reconstruir el mundo desde cero, cada vez que sea necesario. Ese es el espíritu cartesiano. No la repetición de frases, sino la práctica constante de la lucidez. Y en la era de la manipulación algorítmica, esa práctica no es un lujo intelectual. Es un acto estratégico de resistencia. Porque quien controla tu atención, controla tus pensamientos. Y quien controla tus pensamientos, controla tu existencia. Así que tal vez el primer paso no sea buscar más información. Tal vez el primer paso sea apagar todo, y preguntarte, en silencio. ¿Esto que pienso, es realmente mío? Gracias por haber llegado hasta aquí. En un mundo diseñado para distraerte, el simple hecho de escuchar hasta el final ya es un acto de resistencia intelectual. Si valoras este tipo de análisis profundo, considera suscribirte al canal. No encontrarás entretenimiento vacío aquí, sino herramientas para ver el mundo con ojos menos domesticados.